tardes a todos. Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con la quinta clase. Así que les doy la bienvenida y les agradezco a todos los que participan. ¿Querés saludar, Max? Buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Espero que les sea de provecho la catequesis que tengamos, Dios mediante. Muchas gracias, Max. Max es mi compañero en la misión y también asistente para todas estas cosas tecnológicas que a mí me cuestan bastante realmente, pero entendemos que en estos tiempos de tecnología y donde sabemos que es un ambiente donde abunda el pecado, la maldad, ¿no es cierto? Tenemos que estar nosotros también presentes, siendo luz, enseñando la verdad de Dios, ¿no? Así que yo soy por ahí la cara visible, en cierta forma. No es la mejor cara tal vez, pero es lo que hay, la cara visible de este trabajo, pero hay realmente otros hermanos también sirviendo y no se los ve tanto y les estamos muy agradecidos, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Como dije, clase número 5. Y que he dado en llamar confusiones de doctrinas, ¿no? Nosotros veníamos hablando acerca de la ley y el evangelio, ¿no es cierto? O de la teología como doctrina, ¿verdad? Y ahí nos metimos directamente en esto de ley y evangelio y hemos hablado bastante. Nunca es suficiente, hermanos, nunca es suficiente lo que vamos a hablar acerca de la ley y el evangelio. Realmente es algo para aprender toda la vida. Nosotros mismos, los pastores, ministros, maestros, evangelistas, tenemos que aprender siempre a distinguir entre ley y evangelio, entendiendo que la función de la ley es exclusivamente para revelar, para sacar a la luz la pecaminosidad del ser humano. Mas luego de descubierto el pecado, este pecado debe ser reconocido con arrepentimiento ante Dios, y ahí viene el evangelio perdonador, la promesa de gracia, la buena noticia de vida abundante por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, naturalmente, como la ley fue grabada en nuestros corazones, tenemos la tendencia, porque nos resulta mucho más fácil y hasta diría yo agradable, de predicar la ley, poner reglas, estatutos, ¿sí? Leyes continuamente, y las inventamos una y otra vez, y hasta tenemos acuñado un dicho popular que dice que somos hijos del rigor y creemos que cuanto más leyes haya, más rigor, más altas penas, más o mejor vamos a solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Bien, Dios en su sabiduría, Él ya sabe que eso no funciona así y por eso ha preparado el camino de salvación en su plan salvador a su Hijo Jesucristo, que se hizo como uno de nosotros, que habitó entre nosotros, que cumplió con obediencia toda una vida y aplica esa obediencia a nuestra vida desobediente, ¿sí? Y entonces, con su sacrificio en la cruz, nos perdona todos nuestros pecados. Y esa justicia que obtuvo Él por su perfecta obediencia y por su pago de la culpa que yo debía pagar, Él pagó por mí, Él pagó por ti, ¿sí? Entonces, de esa manera nos otorga a nosotros gracia abundante, perdón inmerecido y vida nueva. Ese es nuestro Dios. Entonces, siempre, siempre, siempre el predicador tiene que ser evangélico, tiene que predicar el evangelio y saber muy bien el límite en el uso de la ley. Porque podemos no solamente atribular y atormentar a las personas, sino que podemos llevarlas a la desesperación, a la rebeldía o a la destrucción. Y el diablo es muy astuto y va a utilizar también esos errores nuestros para hacer más daño. Él es el acusador, es el padre de la mentira, el engaño. Así que, con más razón,
necesitamos ser cuidadosos, así que vamos a seguir hablando de este tema. Yo sigo estudiando, todos debemos seguir estudiando la correcta diferenciación entre ley y evangelio, su uso correcto y su justa aplicación para la vida de los creyentes o para la vida de todas las personas, ¿no? Entonces, por eso, partiendo de estas doctrinas distintivas de la Biblia, de la enseñanza de Dios, vamos a hablar de qué pasa cuando se las confunde, qué problemas, qué consecuencias traen, ¿ok? Pero vamos a comenzar entonces con oración y en el nombre de nuestro Dios trino y uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor Dios y Padre nuestro, por habernos permitido una vez más encontrarnos a través de estos medios digitales, Señor, ayudarnos a entender tu santa voluntad, la forma en que tú has decidido tratar con nosotros para rescatarnos de la vanidad de la vida, del sinsentido y del pecado que mata y destruye para siempre. Señor, te damos infinitas gracias por haber conocido esta revelación de la ley que revela nuestra pecaminosidad y del evangelio que nos restaura, que nos adopta como tus hijos verdaderos y nos sana y nos prepara para esa vida gloriosa que vamos a tener contigo. Quédate ahora con nosotros, Señor Dios nuestro, en este estudio y que tu Espíritu Santo nos infunda entendimiento, sabiduría para enseñar y entendimiento para aprender. Y además de todo eso, Señor, también te pedimos que nos des el coraje necesario para poner por obra. Gracias, Señor Dios nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y amigo fiel. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el evangelio? Son doctrinas, enseñanzas, instrucciones reveladas, escritas, registradas en la Sagrada Escritura. Están allí. Pero ¿para qué sirve cada una? ¿Para qué sirven cada una? Bien, como dijimos y como lo explica abundantemente el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, la ley está para revelar el pecado. Yo no hubiera conocido el pecado, dice San Pablo, si no fuera porque la ley me mostró que estaba pecando. La ley sacó a la luz mi transgresión. Donde no hay ley, no hay pecado, ¿sí? Y es sálvese quien pueda, un descontrol, una anarquía, un desastre. Así que Dios, su sabiduría, sabiendo que el hombre tenía ese poder de hacer mucho daño, sobre todo a partir de la caída en pecado de Adán y Eva, cuya consecuencia es inmediata, esa caída, ese pecado original, esa concupiscencia, esa inclinación a hacer lo malo y a ser dominados por la maldad, presas, esclavos de Satanás. Eso se mostró muy claramente en el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Ahí vimos inmediatamente las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Así que Dios tuvo que ser también, en su misericordia, en su bondad, en su gracia, tuvo que poner también un decálogo ya. No una sola ley, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ya es un decálogo. Y 10 mandamientos completos. Y ahí, en esos 10 mandamientos, nosotros los luteranos distinguimos las 2 tablas de la ley, ¿verdad? Y entendemos que la primera tabla trata acerca de nuestra relación con Dios, y por eso hablamos de una relación vertical, ¿verdad? Y la segunda tabla de la ley habla de una relación horizontal, nuestra relación con nuestros pares, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, las otras personas. Entonces, los 3 primeros mandamientos
¿Están hablando de eso para nosotros? Sí. Y la segunda tabla de la ley, los otros 7 mandamientos, hablan de nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, con las demás personas, ¿verdad? Relación vertical, relación horizontal. Todo eso lo planeó el Señor, todo eso lo dejó escrito, registrado el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos reconocer cuán buenos somos. No, cuán transgresores somos, cuán pecadores somos, ¿sí? Y esta palabra, ser pecador, es una palabra tremendamente ofensiva para mucha gente del mundo, ¿verdad? Tristemente les ofende, le molesta que le digamos que son pecadores y por eso se rebelan, se enojan con nosotros, blasfeman contra Dios, se van por sus propios caminos y deciden ignorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer su pecaminosidad, su inclinación a hacer lo malo. Y ahí se cumple la palabra del apóstol San Pablo, que indica, que aclara, que demuestra cómo el ser humano tergiversa lo que Dios ha enseñado. Entonces el ser humano dice, a lo que es malo para Dios le dice, bueno, esto es deleitoso, esto me encanta, esto me gusta, lo disfruto, estos placeres de la vida, ¿cómo me los voy a perder? La vida es corta, es una sola, después de esta no hay otra, y cuántas frases tontas más que escuchamos por ahí. Y el ser humano llama malo a todo aquello que es bueno, ¿sí? Ustedes fíjense el concepto negativo que tiene una vida de fe. Nos tildan de religiosos, de personas religiosas, de personas conservadoras, de personas retrógradas, nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque defendemos la vida desde la concepción en el seno materno, porque defendemos el matrimonio entre un hombre y una mujer, y porque defendemos todos los valores que Dios nos enseñó a tener. Entonces, les molesta nuestra práctica, nuestra vida de fe, ¿verdad? Entonces, eso es malo, algo que realmente es para nuestro bien, porque Dios así lo diseñó, Dios así nos creó y estableció esto para que nosotros vivamos en plena, absoluta y completa felicidad. Felicidad. Eso es lo que quiere Dios para nosotros, sus hijos. Pero no existe felicidad separados de Dios. No puede existir. Nuestra felicidad es Dios, es estar con Dios. Y ese Dios, ya no en términos genéricos, no es un nombre genérico aplicable a toda religión, ¿verdad? Porque como dice mucha gente, todos los caminos conducen a Roma. Todas las religiones son buenas y por lo tanto todas enseñan algo bueno y el Dios es el mismo para todos. No, mentira, no, Dios no es el mismo. Dios encarnó en la persona de Jesús de Nazaret y hoy se llama Jesucristo. Y ese es el verdadero Dios, ese es nuestro Señor, a quien nosotros nos debemos, nos sometemos y seguimos porque solo en Él creemos. Así, ese maestro sabio, profeta y verdadero Dios, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y agregó algo más. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así dijo Jesucristo. Eso no lo dijo Buda, eso no lo dijo Krishna, eso no lo dijo Mahoma, ni ningún otro maestrito que ande dando vueltas por ahí, ¿verdad? Solamente Jesucristo. Así que hay que tomar una decisión. Si era un buen maestro y decía la verdad, tenemos que creer que era verdaderamente el Hijo de Dios caminando en la tierra. Por lo tanto, Dios mismo hecho hombre, hecho ser humano. O de lo contrario, no era ningún buen maestro y no era Dios directamente. Las dos cosas no pueden ser ciertas, ¿sí? Que era un buen maestro, pero que no era Dios, como dicen muchos. Esas son las incoherencias del ser humano. Esas son las tonterías en las que nos hace caer
nuestra soberbia, nuestro orgullo y nuestra rebeldía. En fin, nuestra pecaminosidad, nuestra inclinación al pecado, al mal o concupiscencia, más correctamente, ¿no? Estos son términos fuertes que yo voy repitiendo para que los usemos, porque es importante que tengamos claridad y reconozcamos. Entonces, para el teólogo bíblico, y nosotros los luteranos intentamos ser lo más bíblicos posibles, esa es una búsqueda, una lucha, y siempre estamos en ese trabajo, en esa tarea, encasillados, enfocados en eso, y no nos contentamos y no nos conformamos de igual manera. Para nosotros es muy importante transmitir, enseñar, exponer las verdades que Dios ya reveló en la Sagrada Escritura. Así que hacemos todo nuestro estudio, todo nuestro esfuerzo, ponemos todas nuestras fuerzas en esa tarea. Y no nos contentamos, como el teólogo papista o romanista, ¿no es cierto?, con decir lo que la Iglesia enseña. No nos contentamos con eso. Vamos a decir lo que Dios dice, lo que Dios me enseña, ¿verdad? Ni tampoco nos contentamos con el teólogo modernista decir, no, pero yo te transmito lo que a mí me parece que quiere decir esto, lo que a mí me parece acorde a los tiempos. Hay que ayornar la Escritura, hay que adaptarla a estos tiempos. Lo que Dios dijo acerca de la homosexualidad, del pecado, de las relaciones hombres con hombres y todas esas cosas, eso fue en otros tiempos, eso no aplica ahora. Bueno, cuidado, porque Dios no es como nosotros, como los hombres, para que se desdiga, para que cambie de parecer, para que confunda, ¿sí? Para que hoy diga una cosa y mañana se contradiga con otra. No, así no es nuestro Dios. Entonces, las cosas en las cuales Él fue muy claro, nosotros también tenemos que ser claros. Y hay muy, muy pocas cosas en la Sagrada Escritura donde nos queda alguna duda tal vez de cómo será. Y realmente son cosas que no hacen a nuestra salvación. El camino de la salvación ha quedado muy, muy claro. Y eso es lo que enseñamos, eso es lo que transmitimos, hermanos, ¿no? Así que nosotros nos concentramos en enseñar toda la Sagrada Escritura, todo el consejo de Dios y la forma en que Dios trata con las personas, ¿verdad? Entonces, aquellos que están alejados, separados de Dios por causa del pecado y que están en lo que se llama una condición de impenitencia, o sea, pecan deliberadamente, disfrutan de pecar y se ríen de las cosas de Dios. No les interesa, no les importa. Podemos pensar en ateos, pero también podemos pensar en agnósticos, o podemos pensar en falsos creyentes, gente que sinceramente está equivocada y cree que eso no está mal, la conducta, el tipo de vida, las acciones que realiza a diario, las palabras que dice o pronuncia, los pensamientos perversos que tiene, obscenos, pecaminosos, etc. Piensan que esto no es tan malo. Entonces, esas mentes entenebrecidas, confundidas por el pecado y también por el padre de la mentira, el engañador, Satanás, ¿no es cierto?, necesitan corrección, necesitan ser sacadas de ese estado, necesitan ser alumbradas por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a esas mentes obturadas, entenebrecidas, hasta cerradas, podríamos decir, enceguecidas con el pecado, creyendo que están viviendo bien y que así está bien y que no importa nada más? Y hasta están contentos algunos de ellos pensando que ellos creen en Dios, a su manera, pero creen en Dios. ¿Cómo llegamos a ello? No sirve de nada llegar con el Evangelio y decirles, palmearles la espalda y decirles, sonríe, Dios te ama, Jesús te ama, Jesús te quiere salvar, Jesús murió por vos. ¿Y salvarme de qué? Si yo estoy bien, no hago nada malo, no lastimo a nadie, no hago daño a nadie, como dicen, ellos creen que sus pecados no dañan a nadie. Primero te dañan a vos mismo y segundo dañan tu entorno. Hasta el pecado más oculto que haces
en lo privado de tu habitación, en el baño, etcétera, en tu oficina, no solo que te daña a vos espiritualmente, mentalmente y físicamente, sino que tarde o temprano va a repercutir en tu entorno, en tu familia también. Los va a afectar. Cuidado, ojo, eso no queda ahí. El pecado es dañino, muy malo, ¿verdad? Entonces, para que tome dimensión, para que reconozca, para que entienda de qué estamos hablando, no tenemos otro camino más que enseñarle la ley, predicar ley, los 10 mandamientos, todo lo amplio, todo lo más claro que podamos ser, ¿verdad? Dios prohíbe esto y esto. Y muchas veces empezamos con los mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla de la ley en nuestra relación horizontal, ¿verdad? No robarás, no levantar falso testimonio o mentir, no cometer adulterio, no matar, etcétera, ¿no? No codiciar la mujer de tu prójimo o los bienes, etcétera, ¿no? Empezamos por ahí. Y esos, hay algunos que son tan atrevidos, hasta se animan a decir, no, pero si yo eso ya, yo lo cumplo, yo no hago eso, ¿no? Jamás. Bueno, pecado para el Señor Jesús no es solamente una acción, ¿no? El pecado comienza ya en el pensamiento, ya en el deseo, aunque por vergüenza o por ciertos parámetros sociales no me anime a practicarlo o a ejecutarlo, ¿no? Ya es pecado haber pensado. Por eso Jesús dice, aquel que llame estúpido, necio o fatuo a su hermano, ya lo mató en su corazón. Aquel que miró con ojos de codicia a otra mujer, ¿no es cierto? Y se imaginó, se hizo una fantasía en su mente con esa mujer, ya cometió adulterio. Ya cometió adulterio. Se engañó a su esposa, aunque no se haya ido con esa otra mujer y se haya acostado. Pero con la fantasía en la mente ya está, ya alcanzó. Con el deseo nada más. ¡Wow! ¡Qué tentadora! ¡Qué sexy! ¡Qué atractiva! Cuidado, cuidado, el pecado es tremendo, ¿no? Pero supongamos que todavía nos encontramos con personas que dicen, que niegan, que dicen, yo no hago eso. Bueno, vamos a la primera tabla de la ley. ¿Qué tal con santificar el día de reposo? No hace falta ir a la iglesia. Yo puedo hablar con Dios en cualquier lado, debajo de un árbol, en mi casa, donde yo quiera. Estamos faltando a ese mandamiento, al tercer mandamiento. ¿Qué hay con no tomar el nombre de Dios en vano? No utilizarlo a la ligera, no hacer chistes obscenos, no decir, oh, mi Dios, oh, Dios mío, etcétera, pavadas así, porque no importa, ¿no? O reírse de Jesús o lo que sea, ¿no? ¿Qué hay con eso? Bueno, esos chistecitos que parecen que no cuentan, que no hacen nada de daño, están deshonrando a mi Dios. ¿Y qué hay con amarlo a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y no tener otros dioses o dioses extraños, ajenos delante de él? Es decir, no tener ídolos. ¿Qué tal con ese? El primer mandamiento, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No te los vas a fabricar, no te los vas a inventar. No solamente imágenes que yo puedo hacer, ¿sí? De talla, o de fundición, etcétera, ¿no? De madera, de yeso, de lo que sea, ¿no? Para inclinarte ante ellas y adorarla, dice el Señor, ¿no? ¿Qué tal con las otras que son más sutiles? ¿Qué tal con los otros ídolos, esos que están ahí en mi vida, a los cuales yo me entrego, me inclino, me arrodillo y me sacrifico en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en talentos? Llámese mi trabajo, llámese mi pasión, el equipo de fútbol, la pesca, lo que sea. Puede ser una persona también, mi esposa, tu esposo, un hermano, un padre, una madre, una hermana, un amigo, un amante, etcétera, ¿no?
todo eso se interpone, una adicción, un vicio. Ese es un ídolo porque se interpone entre Dios y yo, ¿verdad? Y analizando así a fondo todas estas cosas que nos plantea realmente el decálogo de Dios, los 10 mandamientos, nos damos cuenta quién puede cumplir la ley de Dios al 100%. ¿Quién puede? ¿Quién tiene esa capacidad? Yo no puedo, pero tal vez exista alguien en el mundo que sí pueda. Un santo, una buena persona, alguien que vivió encerrado en una caverna y nunca tuvo contacto con nadie, etcétera. Algún buen hombre del Himalaya, del hinduismo, del budismo, etcétera. No perdamos tiempo. Dios nos acorta el camino y nos ahorra, y Dios nos dice, no existe ningún hombre bueno que siempre haga el bien y nunca jamás cometa un pecado. No existe ni aún uno siquiera, dice Dios. ¿Ah? Yo en mi fantasía puedo querer encontrar esa persona, puedo creer que exista esa persona, ¿sí? Que pueda cumplir los 10 mandamientos, ¿no? Yo puedo reconocer que yo no, pero tal vez exista alguien más. Bueno, Dios dice no. Así que Dios me quita no solamente la fantasía de que yo puedo cumplir la ley con mi propia fuerza, sino también de que ningún ser humano lo puede hacer. No existe ese ser humano, ¿sí? Entonces, todos estamos bajo desobediencia y por lo tanto todos estamos en un plano de igualdad ante Dios y por lo tanto todos dependemos pura y exclusivamente de su misericordia. Y ahí no nos queda otra opción más que desesperarnos de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de nuestros conocimientos, de nuestra fama, de nuestro intelecto, de nuestra tecnología, de nuestro estado de confort o de nuestras riquezas, nuestras abundancias, para reconocer que dependo de Dios. ¿Quiere Dios perdonar mi pecado? ¿Quiere Dios salvarme? ¿Quiere Dios apiadarse de mí, miserable pecador? Entendiendo que el primer pecado, el principal pecado, el mayor pecado, es no querer creerle a Dios. Es no escuchar la voz de Dios y confiar en lo que Dios dice. Ese es el principal pecado. De ahí devienen todos los demás. Esa es la principal idolatría. No escucho a Dios, no le creo a Dios, me creo otras cosas. Me creo a mí mismo o a otros pensadores, filósofos, otros ideólogos, otras ideologías, otras ideas. Otras cosmovisiones, otras religiones, como le queramos llamar. Ahí está el pecado. ¿Ven que hay pecado? Siempre está el pecado presente, porque nacimos pecadores. En pecado me concibió mi madre, ya desde la concepción soy pecador, quería decir el rey David, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Cómo sabemos eso? Y porque a partir de la degeneración del género humano, cuando Adán y Eva deciden desobedecer el mandamiento divino y se inclinan por el conocimiento del bien y del mal, a partir de ahí todas las generaciones nacemos ya corruptas, corrompidas. El pecado original habita en nosotros, que es esa inclinación a hacer lo malo y a disfrutar y a deleitarnos en él, lo que llamamos la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué seguir buscando el otro camino, no? Es el de la salvación por las obras humanas, por las obras de la ley, por querer cumplir la ley. Y no se puede, ¿no? El único camino viable realmente es el de reconocerle a Dios, sí, Señor, tú eres veraz, tú dices la verdad, hay engaño en mí, me he creído una mentira y realmente soy un pecador y me arrepiento de ser así. Me avergüenzo de ser así, no quiero ser así. Y sé que si me arrepiento y sé que si lo reconozco, tú quieres perdonarme porque tú eres bueno, porque tú eres grande en misericordia. Por eso enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, para que yo no tuviera que morir de esa manera, para que yo no tuviera que pagar las consecuencias de mi pecado, de mis pecados. Gracias, Señor. Perdón, Señor. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por esa gracia infinita derramada sobre todo el género humano. Ahora quiero servirte, ahora quiero hacer tu voluntad, ahora quiero cumplir la ley, pero no para salvarme,
sino porque ya me has salvado, ya me has perdonado, ya me has hecho tu hijo, me has bautizado, me has llevado a una vida nueva que tiene sentido. Y ahora voy a hacer tu voluntad todo lo que pueda, aunque sé que tendré mis tropezones, y tú estarás ahí para levantarme y perdonarme una vez más, y fortalecerme con tu perdón, con tu misericordia abundante, para que sigas sirviéndote en este mundo. Y quiero que muchos conozcan esta verdad ahora. Esa es mi misión, mi propósito de vida. Ahora sí tiene sentido. Ya no soy un rebelde sin causa. Ahora soy un rebelde con causa. Un rebelde contra el mundo, contra el sistema establecido de cosas que oprimen, que sujetan a la gente a la maldad, al pecado y a la destrucción eternas, para siempre. Para siempre. La eternidad en destrucción, en castigo, va a ser terrible. ¿Por qué caer en eso? ¿Por qué dejar que otras personas caigan en eso? Cuando tenemos algo tan precioso como el cielo, como estar con Dios, como disfrutar de su maravilla, de su gloria, de su eternidad, en paz, en abundancia, en salud, en calma, en gozo inefable, como lo promete Dios, ¿no? Gozo que no puedo describir, porque mi mente ni siquiera lo puede captar, ¿no? Así promete mi Dios, ¿no? Entonces, cuando desesperamos ya de nosotros mismos y nos damos cuenta que la ley ha cumplido su cometido de revelar, de sacar a la luz al pecado, ahora sí es bienvenido en toda su dimensión, con toda su grandeza y en toda su maravilla, el bendito Evangelio, la buena noticia de que la deuda está pagada, que está cumplida la pena por nosotros y de que tenemos acceso directo al trono de gloria del Dios Trino y Uno. ¡Wow! Eso sí que es maravilloso. Eso sí que es maravilloso. Así que, ¿qué sucede cuando hay esa confusión entre ley y evangelio? Bueno, pues no se puede apreciar, dimensionar, comprender correctamente y en toda su dimensión dañina al pecado. Creemos que no es tan grave, que no es tan pernicioso, que no pervierte tanto, que no trae tantas malas consecuencias. ¿Sí? Pensamos así. Por lo tanto, diametralmente opuesta, sucede algo también grave, que es que no vamos a apreciar o valorar en su grandeza, en su maravilla, en su majestuosidad, el precioso Evangelio de Jesucristo, que dice, tranquilo, paz a vosotros, yo los amo, yo los perdono, yo los restauro, los regenero para una nueva vida. Conmigo, por la fe que les he dado, han vuelto a nacer y son ahora parte de mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Ese es el problema con la confusión de estas doctrinas de ley y evangelio. Por eso es tan importante permanecer en ellas. Y como les decía, el teólogo romanista o papista no le interesa, la desecha. Y el teólogo modernista, sectario, ¿no es cierto?, o posmoderno, etcétera, liberal, ¿no es cierto?, tampoco le interesa, la desecha. ¿Por qué razón? Porque en el fondo están buscando ser salvados por las obras. No están siguiendo el camino propuesto por Dios de la salvación de pura fe en la obra meritoria de Cristo Jesús, solo por gracia, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces, son dos realmente extremos, pero que en un punto se tocan, ¿sí? Porque terminan enseñando lo mismo, aunque sus discursos nos parezcan opuestos, en verdad están enseñando lo mismo, salvación por obras, de cumplir las obras de la ley, cosa que no se puede. Y el teólogo bíblico, nosotros los luteranos, y esto no es jactancia, esto no es orgullo, hermanos, esto es preocupación sincera, esto es un esfuerzo de amor, queremos que conozcan la verdad.
te dice, no, no es el camino, no te podés salvar por vos mismo, nos salvamos pura y exclusivamente por lo que Cristo hizo, y aferrándonos con los dientes, con las uñas, con las garras de la fe, en aquello que Él hizo, logró, obtuvo para nosotros. Entonces, no distinguiendo correctamente la ley y el evangelio, se trastoca o se tergiversa una doctrina fundamental, la principal, la más importante, una doctrina que llamamos stantis et caedentis ecclesiam. Quiere decir una doctrina por la cual la iglesia permanece firme e incoluble o se cae, desaparece. Esa doctrina es la doctrina de la justificación por la fe, independientemente o aparte de las obras de la ley. Somos declarados justos ante Dios solamente por creerle a Cristo, por creer en lo que Él hizo por mí, cumplió por mí y pagó por mí, y nada más. Creyó Abraham, leíamos el domingo pasado, y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a lo que Dios le prometió. No dice, Abraham se portó bien, cumplió con todos los mandamientos, hizo buenas obras de caridad toda su vida, donó todos sus bienes a los pobres. No dice eso. Dice, creyó Abraham la promesa de Dios. Punto. Eso le bastó para ser declarado justo, santo y un hijo de Dios. Y luego leemos en la carta a los Hebreos, donde se lo describe como el famoso amigo de Dios, el amigo de Dios. Ya le quedó el título, ¿sí? La fama, simplemente por haber creído. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús en este tema de hablar de las obras, le dice, pero ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para agradar al Padre, para cumplir su voluntad, para aplacar su ira, tal vez, para que nos muestre su amor y nos ame? No hay obras, no hay obras, hermanos. Jesús le dice, esta es la obra, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, envió. Aquel a quien el Padre envió es Jesucristo. Y en su nombre tenemos vida abundante, redención de toda maldad, de todo pecado, de todas las tinieblas y vida eterna junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la eternidad, para siempre. ¡Wow! No se puede. Salvación por obras es imposible, es una tontería, ¿no? Pero miren en qué deriva justamente la no distinción correcta entre ley y evangelio, ¿no? Y ahí quiero hacer un pequeño apartado que tiene que ver con esto, pero también para una aclaración. Yo dije la doctrina fundamental de la justificación por la fe. Es fundamental, es un fundamento en el cual la iglesia se apoya, es la roca en la que nosotros nos apoyamos, porque justamente habla de Cristo, de su obra, de los méritos. En realidad nos estamos apoyando en Cristo Jesús, nada más, ¿verdad? Y ahí la iglesia se queda firme y permanece para siempre, al punto que las puertas del Hades no van a poder contra ella siquiera, ¿no? Las huestes de Satán no van a poder derribarla, porque nos afirmamos en esa verdad fundamental, que es la justicia de pura gracia que obtenemos por el don de la fe que también se nos fue otorgado, y así la recibimos, la aprehendemos, nos abrazamos a ella, nos aferramos con toda nuestra fuerza a esta salvación que se nos ha regalado, tan grande y tan maravillosa, que le costó tanto al Hijo de Dios, muchísimo, su vida. Ok, entonces, si hay doctrinas fundamentales, ¿podemos decir también que hay doctrinas no fundamentales? Sí, claro, hay doctrinas no fundamentales, ¿sí? Mas no por eso no son necesarias. Justamente son doctrinas de Dios, son enseñanzas de Dios, son necesarias, mas no fundamentales. Podemos hacer esa distinción también cuando hacemos teología. Hay doctrinas que son fundamentales para ¿qué? Para nuestra salvación, para nuestra salvación. Por ejemplo,
Los sacramentos son necesarios, mas no fundamentales. ¿En qué sentido hablo esto, no? Porque acá quiero tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que enseguida se equivoca y cae en la falsa idea de que, pues entonces si no es fundamental no me interesa. Mas es necesario para la vida de fe. ¿Por qué desecharíamos los dones de Dios que nos dio para guardarnos, para que prevalezcamos en la fe, para que perseveremos hasta su venida? No seamos tontos, necios. Pero, podemos hacer la distinción entre doctrinas fundamentales y no fundamentales para la salvación. ¿Por qué dije el ejemplo de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena? Para nosotros son solo dos los sacramentos, no hay otra ordenanza sagrada o mandato divino ordenado por Dios más que el bautismo y la Santa Cena en la Biblia, ¿no? Entonces, ya vamos a tocar esos temas más adelante, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en el caso del malhechor en la cruz, que reconoce a Jesucristo como el Dios vivo y verdadero y le pide, le ruega que se acuerde de él. O sea, es lo mismo que decir, tené compasión de mí cuando vengas en tu reino, porque ya me di cuenta que soy un maldito pecador y que sin vos estoy perdido. Ese malhechor en la cruz, ese asesino, violador, lo que sea, pensemos que estaba ahí condenado por delitos muy graves realmente. Esa pena de crucifixión era la pena más grave, más fuerte que había, destinada a los peores delincuentes o criminales. Entonces, Jesús, en el mismo momento, le declara que está perdonado. Por eso le dice, te digo de verdad, de cierto, te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No lo mandó al infierno, no lo condenó, porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Ese hombre estuvo perdido toda su vida, hasta ese momento donde estaba muriendo, agonizando en la cruz. Y ahí Jesús le declara el Evangelio, le declara gracia, perdón abundante, les abre la puerta del cielo para fortalecerle su fe porque estaba muriendo. Doctrina fundamental, justificación por medio de la fe. Ese hombre creyó, tuvo fe. Eso se le contó por justicia, fue justificado, punto. Ahora recibe la recompensa. Ahí todo en ese breve diálogo, 2, 3 palabras. ¿Cuánto? Ni un minuto tal vez tardó. Pero ese hombre no tuvo oportunidad de ser bautizado, no tuvo oportunidad de llevar una vida congregacional, una vida de santidad, una vida de testimonio en el mundo. No tuvo esa oportunidad porque murió ahí mismo. Murió ahí, en la cruz. No había tiempo. No había tiempo. ¿Y por eso no está en el cielo? Sí, claro que está en el cielo. Entonces, a los fines de la salvación, para llegar al cielo, a la gloria eterna de Dios, tenemos o distinguimos doctrinas fundamentales, imprescindibles, de doctrinas no fundamentales, no imprescindibles realmente, pero sí muy necesarias, Cuidado con esa mala interpretación. No porque el bautismo no sea fundamental o imprescindible, yo voy a despreciar el bautismo. No, yo me bautizo. ¿Por qué? Porque Dios ordenó ese acto para remisión de mis pecados, para donarme la fe. Y lo hago lo antes posible. Por eso bautizamos niños también, porque es un don, es un regalo. El Señor dijo, vayan y bauticen a todas las naciones. Punto. A todas las naciones. Familias enteras. Niños, grandes, abuelos, no importa. Bauticen a todos los que puedan bautizar, porque la obra la hago yo, dice el Señor. Yo realmente bautizo utilizando tus manos, tu agua, tus palabras, tu boca. Pero yo bautizo, yo salvo. Vos sos mi instrumento, mi siervo. Así que, amén, Señor, nos callamos la boca, no cuestionamos a Dios y hacemos lo que Él nos manda hacer y bautizamos a las personas. Porque ahí se les regala el don de la fe, porque ahí los adopta el Señor como hijos suyos, les perdona todos los pecados y comienza la vida de santidad,
de justicia. Y de testimonio al mundo también, ¿no? Luego, sí, les vamos enseñando todas las demás cosas, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones, como bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar o a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Eso es catequesis ya de por vida, para siempre, ¿no? Bien, entonces, aclarado esto de que hay doctrinas fundamentales y doctrinas no fundamentales, pero sí necesarias, nunca olvidemos eso, que no porque que no sean fundamentales las vamos a olvidar, las vamos a marginar, las vamos a descuidar, no, porque son necesarias. Por algo Dios se tomó el trabajo de enseñarlas, ¿verdad? Son verdades de Dios buenas para nuestra vida, pero hay algunas que son imprescindibles, fundamentales, como la de la justificación por la sola fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Usted quiere conocer dónde hay una iglesia verdadera que enseña el Evangelio? Fíjese, es muy fácil, es la distinción entre salvación por obras de la ley o salvación de pura gracia por la fe sola en los méritos de Cristo Jesús logrados en la cruz del Calvario. No hay otra. Son dos caminos muy distintos y se nota muy fácilmente. Ahora, la forma de engañar del ser humano no tiene límites, hermanos, ¿no? Así como la de Satanás, el ser humano también se las ingenia, ¿no? Y tenemos todavía hoy congregaciones, iglesias, comunidades que están confundiendo las doctrinas y están enseñando mal. Entonces dicen, no, nosotros creemos que somos salvos por los méritos de Jesús, por la sola fe, la fe es un don de Dios, etcétera. ¿Sí? Entonces, una persona que es convertida al Evangelio, que cree el Evangelio, que lo recibió, etcétera, etcétera, ahora ¿qué le decimos? Bueno, ahora tenés que obedecer, ahora tenés que portarte bien, ahora tenés que cumplir los mandamientos. No, no tiene que hacerlo porque Cristo ya cumplió por él, ni puede cumplir los mandamientos. Al 100% no. Ahora, porque has sido salvado por Jesucristo, porque se te dio un tesoro inmenso que no podías comprar de ninguna manera ni con todo el oro del mundo. Se te dio la entrada al cielo, la vida eterna. Ahora, con la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo que habita en vos, podés hacer la voluntad de Dios de manera parcial, nunca de manera total o acabada. No, es una lucha, es un trabajo. Y vamos a ir de a poquito venciendo las tentaciones, de a poquito haciendo mejor la voluntad de Dios. Es un proceso el de santificación, es un camino el de buscar la perfección de Cristo Jesús en este mundo. 100% ya no vas a poder cumplir, no obtenés las fuerzas, pero el Espíritu te capacita y cambia mi voluntad. Ya ahora desprecio lo que antes valoraba. Ahora ya no me deleito en los placeres de este mundo. Ahora me deleito en hacer la voluntad de Dios, aunque me cuesta, aunque todavía tengo mis tropezones y caídas, pero sigue presente la fe que me lleva al arrepentimiento y a la búsqueda constante del perdón de Dios para seguir en ese camino de santificación. Entonces, la justificación, la justicia, podemos pensar, es un momento, un evento puntual en mi vida a partir del cual hay un despertar a las cosas espirituales, a la realidad de Dios, amándome y salvándome, y a partir de ahí empieza un camino de santificación progresivo que va increciendo, que va aumentando, conforme más escudriño las Escrituras, más aprendo las doctrinas de Dios y más crezco en fe y en buenas obras para con todas las personas. Pero pensemos, como dice también Efesios 2, 8, 9 y 10, ¿no? Que esas buenas obras son obras que realmente Dios preparó de antemano para que andemos nosotros en sus caminos. Ni siquiera yo puedo jactarme de hoy me porté bien, hoy ayudé a fulano de tal, hoy di tanto de dinero o de comida. No, porque realmente Dios preparó todo antes para que yo ande en sus caminos. O sea, todo lo hace Él de principio a fin. Así de grande es mi Dios y maravilloso, y me gozo de creer en ese Dios tan grande. Bien. Así que confundir la ley y el Evangelio, y acá ya voy cerrando, confundir la ley y el Evangelio, hermanos, nos priva, realmente nos priva de vivir la correcta doctrina fundamental de la justicia
por la sola fe, independiente de las obras de la ley. No nos salvamos por hacer buenas obras, nos salvamos por creer en Cristo. Y es porque creer en Cristo nos motiva a las buenas acciones, ¿sí? Pero es este camino, fe y obras, no obras y fe. ¿Mm? Y lo que dice el apóstol Santiago en su carta es correcto. Mostrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque alguien no puede decir, sí, yo creo en Jesucristo, pero hago todo lo que Jesucristo aborrece, odia o detesta. No existe eso. No existe. ¿Sí? Yo realmente, si creo en Cristo, busco hacer las mismas cosas que Él hacía. Busco seguir su voluntad, su enseñanza, porque le creo, porque le sigo, porque le amo, porque Él me amó primero, ¿no? Bien, hermanos, así que cerrando esta temática del día de hoy, la ley ahora es también para los que somos creyentes, para los que ya hemos recibido el Evangelio perdonador y abundante en gracia y en verdad. Ahora la ley también es graciosa, también ahora es por gracia, porque revela el pecado y una y otra vez está saliendo a la luz y yo puedo arrepentirme ya y ser perdonado una vez más, ¿no? Como dice la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 12. Esto se los dejo también, ¿no? Para ustedes el día de hoy. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice el apóstol Pablo, o dice Dios por boca del apóstol San Pablo, ¿no? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo, santo y bueno. Así es, bendito sea nuestro Dios por esta palabra. Como les explicaba, ¿no? Bajo el paraguas de la gracia de Dios tenemos ley y evangelio. Ley que revela el pecado, evangelio que lo limpia, que lo perdona y nos mantiene dentro de la familia de Dios, dentro de su pueblo, la iglesia. Y eso es precioso de saber, de reconocer que Dios se encargó hasta lo sumo de cuidarnos, ¿sí? Entonces, para los que no están en Cristo, para que los que no están en la fe y no son parte del pueblo de Dios, la ley realmente es una carga, es algo que detestan, es algo horroroso que molesta, ¿no? Pero para nosotros es algo precioso que viene de la gracia de Dios, que nos sirve muy bien para mantenernos en el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Bien, hermanos, muchas gracias por escucharme. No se olviden que estoy atento a sus comentarios, dudas. Me lo pueden enviar por este mismo medio, Facebook, YouTube, escribirlo, o también me lo pueden enviar por WhatsApp. No hay problema. Si quieren charlar conmigo personalmente, también estoy a disposición, al servicio. La idea es poder siempre estar compartiendo con todos ustedes la palabra, enseñar, instruir en la verdad y ayudar a que sean cada vez mejores personas para que más conozcan la verdad, ¿no? Entonces, que esta cadena se multiplique, ¿no es cierto? Y que lo que yo puedo enseñarles a ustedes luego estén capacitados y aptos para enseñar a otros, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No que dependan de mí, eso es una tontería. Jamás quisiera hacerlo, ¿no? Entonces vamos a despedirnos con una oración. Max, te puedo pedir por favor que hagas una breve oración encomendándonos a Dios y a todos los que escuchan este mensaje, y luego yo cierro con la bendición. Perfecto, David, muchísimas gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias por esta oportunidad, tiempo, a la cual por medio de este medio digital escuchamos y aprendemos tu palabra, aplicando hacia la distinción entre todas, la ley, evangelio, doctrina fundamental y no fundamental, la salvación, la fe que produce obras en nosotros y toda la gloria sea dada para ti. Es tu gracia y misericordia la que alcanza a cada uno de nosotros para que podamos estar en una correcta relación por medio de tu Hijo Jesús. Te pido a todos los que están escuchando esto, también para los próximos, que escuchen y puedan reproducir esta transmisión,
bendigas a David y a todos que necesitan de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Reciban la bendición de Dios, hermano. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor se vuelva siempre hacia ti y te conceda su bendita paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Amén. David, Sí. ¿cuándo sería la próxima clase En 2 entonces? El semanas. sábado 22 de junio a las 7 Exactamente. En 2 en semanas nos volvemos a nuestro encontrar, ¿sí? segundo sábado. Exacto. Correcto, hermano. Bien, bien, listo. Bendiciones para todos. Nos estamos viendo. Gracias, David. Gracias. Feliz domingo mañana.